Buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este día martes, hoy es 8 de junio, en medio de la crisis de los pasaportes que ya se está sintiendo en las calles. El presidente Petro decidió anticipar la salida de su canciller, Laura Sarabia, que dejará de serlo a partir de hoy y a quien no quisieron escuchar en sus advertencias sobre el desorden y el caos que viene en la expedición de los pasaportes. Lo dice ella, se lo repitió al presidente Petro. La última advertencia la hizo personalmente en la Casa de Nariño, de que la imprenta no está lista, de que no tienen las máquinas, que no está firmado el contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, de que los pasaportes van a salir más caros y especialmente que no hay tiempo para arrancar a expedir las libretas de pasaportes a través no de la empresa Thomas Gregan Sons, sino a través de entidades del Estado. Se va doña Laura Sarabia de la Cancillería reconociendo lo que ella denomina una contingencia, que es la manera para decir con cierto eufemismo que ya están colapsadas las asignaciones de citas por la cantidad de personas, por esta incertidumbre de lo que podría pasar dentro de 7 semanas cuando arranca la era de los pasaportes producidos por entidades del Estado. Falta un mes, 20 días para ser exactos, para que termine el contrato con Thomas Gregan Sons. La Cancillería está trabajando a su máxima capacidad, pero desde ayer hay larguísimas filas para sacar pasaportes. Claro, cómo no, de gente que siente que va a fallar el Estado colombiano, que el cambio por el capricho del presidente de sacar a Thomas Gregan Sons nos va a salir caros a todos. Se anticipa la Procuraduría, que intervino ayer con una inspección a las instalaciones de la imprenta y de la Cancillería, más de 14 funcionarios recogiendo información vital para emitir esta semana un concepto sobre el futuro de estos pasaportes. Todo apunta a que ese concepto le va a dar la razón a la canciller Sarabia de que la imprenta nacional no está lista para asumir todavía esa responsabilidad. Han tenido 3 años de gobierno para preparar la imprenta, no ha sido posible y estamos frente a un muy cantado caos. El reemplazo de la canciller Sarabia será, a título de ministra encargada, la actual vicecanciller, que se llama Rosa Villavicencio, una mujer que ha trabajado el tema de migración y que empezará esta mañana el empalme. Digo, por eso el presidente Petro no tuvo consideración. Se va Laura Sarabia de pelea, como se han ido otros muchos ministros, con el gobierno del presidente Petro, advirtiendo que lo que están haciendo está mal. Ya les vamos a contar esta historia. Nos coge además el cambio de canciller, con una cancillería acéfala, con un anuncio que está haciendo hoy el presidente Gustavo Petro a través del periódico inglés The Guardian, sobre una conferencia internacional del tema Gaza que se va a realizar la semana entrante en Bogotá. Una cumbre mundial, dice el presidente Petro, sobre Gaza, a la que solamente van a estar invitados quienes condenan hoy al gobierno de Israel. Una columna de opinión con un título larguísimo. El presidente Petro sostiene que los gobiernos como el suyo deben enfrentarse a Israel y por eso anuncia esta conferencia. Será el 15 de julio de hoy, en una semana, una cumbre de emergencia que anticipa la está organizando al lado del gobierno de Sudáfrica, que fue con quien Colombia participó en la demanda con Netanyahu, recuerden ustedes, hace ya año y medio, presentada ante la Corte Penal Internacional. Un artículo en el que reconoce el presidente Petro que por tomar esta postura corre el riesgo de sufrir represalias. Y es una conferencia internacional que parece no solo sobre Gaza, sino contra Israel y contra Estados Unidos, que será, por supuesto, echarle más leña a la hoguera de las relaciones internacionales. Y a propósito de diplomacia y de represalias, no aparece la carta del presidente Petro, que fue enviada el 23 de junio al presidente Trump, que por alguna razón, tal vez por falta de experiencia, tal vez por confianza, no la hicieron llegar a la Casa Blanca. Era Petro a Trump, pero la tramitaron a través del Departamento de Estado. Y por eso la carta está perdida, dice la secretaria de Comunicaciones de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que maneja toda la información del presidente Petro, que no está segura de que él la haya recibido.
era la carta con las disculpas del presidente Petro pidiendo que pasaran la página. El otro golpe para el gobierno esta mañana es una decisión de la Corte Constitucional que tumbó un artículo del Plan de Desarrollo que le permitía al gobierno hacer el cobro de valorización hasta 5 años después de terminados los proyectos, al encontrar que se vulneró el principio de unidad de materia, es decir, quedó mal tramitado en el Plan de Desarrollo. Ese cobro de valorización queda como estaba antes del año 2023, otra decisión en contra del presidente Gustavo Petro. La buena noticia para el presidente Petro, que él la celebra en sus redes sociales, es la caída de la inflación, que la controla el Banco de la República, pero es una buena noticia para el gobierno, para todo el país. Según el DANE, es la primera vez en los últimos 4 años que cae por debajo del 5%, está en 4.8%. La última vez fue prácticamente durante la pandemia. El presidente la celebra mal celebrada, advirtiendo que si el Banco de la República no baja las tasas de interés, podríamos caer en estanflación, que es un término económico para decir lo contrario, que habría recesión con una inflación muy alta. Aquí hay riesgo efectivamente de un frenazo de la economía, pero con una inflación muy baja. En segundo, les contaré también la historia del expresidente Álvaro Uribe, que hoy se vuelve a sentar en la segunda y última parte de su juicio, una declaración final que ayer tuvo la primera parte, 9 horas. Habló Uribe ayer, defendiéndose y contraatacando a Cepeda, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre, que se convirtió en víctima, hablando de Juan Guillermo Monsalve, hablando de cómo no dio instrucciones a sus abogados, a su abogado Diego Cadena, que fue el que terminó haciéndole ofertas el testigo de la acusación, Juan Guillermo Monsalve. El expresidente Uribe insiste en que Iván Cepeda es el que debe ser acusado por haber ofrecido beneficios a Monsalve para que declarara en su contra. Y según Uribe, Monsalve ha sido un testigo mentiroso. Ya les contaré porque hoy será la segunda parte de ese juicio, seguramente otro testimonio muy largo. Promete el expresidente Uribe, que preparó bien su intervención, que va a hablar más corto que ayer. La de ayer fue una intervención larguísima, 9 horas. Él termina pidiéndole a la juez que lo absuelva en esta etapa final del juicio. Hay esta mañana 2 noticias urgentes. Para Antioquia y Cauca, malas noticias, está cerrada esta madrugada la vía panamericana entre Popayán y Pasto por un carro bomba que estalló hace un par de horas al paso de una patrulla de la policía. 2 policías heridos, mató a una mujer. Este atentado terrorista atribuido, por supuesto, a disidentes de las FARC. Y en Antioquia, los del Clan del Golfo, mataron a 2 soldados en una vereda La Esperanza, en Cañas Gordas, en el departamento de Antioquia. A propósito, hoy en 1999, un día como hoy, fue el terrible ataque contra un batallón del ejército en Gutiérrez, Cundinamarca, muy cerquita por Choachí, en el oriente del país. Recuerden ustedes, en ese momento, liderado por Romaña, cuando Colombia no era viable, cuando estaban atacando las FARC, acercándose a Bogotá, participaron 500 guerrilleros, mataron en ese momento 35 soldados del ejército colombiano. Hoy una situación de orden público, desafortunadamente, que vuelve a estar descontrolada. De Uribe, de Petro, de pasaportes, vamos a hablar esta mañana. Es un gusto saludarlos. Ya les contaré lo que dice hoy en su columna en el periódico El Guardian el presidente Gustavo Petro. Aquí está lo más importante en este resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Inicio un empalme con la vicecanciller Rosa Villavicencio, quien asumirá la Cancillería. Estaremos trabajando junto a ella, le estaré entregando toda mi gestión de estos últimos 6 meses, toda mi gratitud al presidente Petro, y hoy finalmente puedo decir que mi tiempo en el gobierno ha terminado. La vicecanciller Rosa Villavicencio asumirá como ministra encargada de Relaciones Exteriores a partir de hoy, según confirmó la canciller saliente Laura Sarabia tras reunirse con el presidente Gustavo Petro. Su salida era previsible luego de que el presidente Petro desautorizara por medio de su jefe de despacho Alfredo Saade la prórroga del contrato con la empresa Thomas Gregg & Sons para la fabricación de pasaportes. La saliente funcionaria se mantuvo en su postura de que la imprenta nacional no está lista para asumir la elaboración de estos documentos desde el 1 de septiembre. Consideramos desde la Cancillería que la imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, para el fortalecimiento de las capacidades. Toda la administración del presidente Petro está en cumplir una orden y en cumplir la orden de fortalecer la imprenta, pero ese fortalecimiento no depende de la Cancillería colombiana,
soberana, es un fortalecimiento que debe ser independiente. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, habló sobre la carta que le envió el presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump para aclarar el supuesto golpe de Estado en el que estaría involucrado el secretario de Estado Marco Rubio. Prácticamente no hay carta, comunicación o hecho que llegue al escritorio de Donald Trump que no pase primero por su filtro. Leavitt parecía no tener ni idea de qué le estaba hablando, sugiriendo que esa carta al parecer no llegó a su destinatario. I'm not sure if the president has seen that letter, but I can check with him in the National Security Council. We will get you a response if you follow up with my team. We will find out for you. No estoy segura de que el presidente haya visto esa carta, pero puedo revisar con él y con el Consejo de Seguridad Nacional y luego te tendremos una respuesta. Esta mañana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribe una columna de opinión en el periódico británico The Guardian. La columna se titula "Gobiernos como el mío tienen el deber de enfrentarse a Israel. Demasiados han fracasado", y ahí anuncia la realización en Bogotá de una conferencia de emergencia para Gaza. Dice que es su deber enfrentarse a Benjamín Netanyahu y a Donald Trump, aunque eso signifique represalias para Colombia, y agrega que si no se actúa ahora, no solo se traicionará al pueblo palestino, sino que les convertirá en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu. Y a propósito de la guerra en Oriente Medio, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y Netanyahu lo nominó al Premio Nobel de Paz. Usted está forjando la paz en una región tras otra. Por eso le quiero presentar, señor presidente, la carta que le envía al Comité del Nobel de Paz nominándolo al premio el cual usted se merece. Un vehículo cargado con explosivos fue activado hace unos instantes frente a la estación de policía del corregimiento El Estrecho, zona rural del municipio del Patía, Cauca, al sur de ese departamento, a un lado de la vía panamericana, en el tramo que de Popayán conduce a Pasto. La explosión, de acuerdo a las informaciones preliminares que han entregado las autoridades, habría dejado una persona muerta, una mujer civil que se encontraba cerca de la estación de policía y 2 integrantes de la policía heridos que ya han sido trasladados por sus compañeros hasta el hospital local de Popayán. También se reportan combates entre las disidencias de las FARC y el ELN en la zona rural de Bolívar, Cauca, cerca del macizo colombiano. Una persona muerta, confirman las autoridades, y en Morales, Cauca, la policía frustró un ataque con drones contra la estación gracias a la oportuna información entregada por la comunidad. Por instrucciones del señor presidente de la República, hoy el país conocerá algunos lineamientos y una hoja de ruta que la señora ministra de Agricultura y la señora ministra de Comercio le darán a conocer el país, ya que por aquella posible sobreoferta de alimentos que tenemos, se están tomando medidas que benefician aún más a nuestros agricultores. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, después de la reunión con el jefe de gabinete, Alfredo Saade, confirmó que el gobierno identificó una crisis en el sector arrocero, principalmente identificada en temas de pago a los productores y el exceso de producto que hay en el país. En este inicio de la cosecha más importante del año, esperamos 3 millones de toneladas de arroz y hemos encontrado que en este primer proceso los precios que se pagan a los productores por el arroz verde han bajado más de lo que esperaban. Tenemos ya un régimen de libertad vigilada de precios y estamos estudiando con el sector comercio las medidas que sean necesarias para eso. La inflación en Colombia se ubicó por debajo del 5% por primera vez desde 2021, sorprendiendo a los analistas. El costo de vida en Colombia en el último año aumentó 4,82%. Andrea Ramírez, subdirectora del DANE. Cuando vemos qué pasó para el mes de junio específicamente de este año, mirando la variación y la contribución, vemos que la mayor variación estuvo dada por restaurante y hoteles con 0,42. Acá lo que vemos es que todas esas variaciones que venían de los alimentos de los meses pasados están empezando o siguen trasladándose a los precios específicos de restaurantes, tanto de comidas rápidas como de lo que normalmente llamamos corrientazo. El avión presidencial habría sido desviado a su regreso de España por una amenaza. Fue el mismo presidente Gustavo Petro quien solicitó el desvío del avión presidencial de su regreso de las Islas Canarias el pasado miércoles 3 de julio. A él, al presidente, le llegó una alerta de amenaza que al parecer estaban rastreando el avión presidencial desde las Islas Canarias, por lo que con su equipo de inteligencia tomaron la decisión de desviar el aterrizaje, que no iba a ser en Bogotá, sino en Pereira. Nos habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien mencionó que se le robusteció el equipo de seguridad y el esquema al presidente Gustavo Petro como jefe de Estado. De parte del Ministerio de Defensa les puedo decir que se ha dispuesto todas las capacidades, no solamente de inteligencia, sino también operativas, para garantizar en profundidad la seguridad de nuestro presidente donde se desplaza. El expresidente Álvaro Uribe pidió ser absuelto en el juicio en su contra por falsos testigos. Este anuncio lo hizo
dijo durante los alegatos de conclusión en esta recta final de este proceso. Señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme. Durante su intervención, el líder del Centro Democrático arremetió contra la Fiscalía y contra la defensa de víctimas. Puntualmente se refirió a la del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El abogado del ministro de Justicia, que yo instrumentalizaba a los abogados. Usted, el doctor Granados, alguno de estos se deja instrumentalizar. Instrumentalizar al doctor Diego Cadena, cuando aquí se ha probado que siempre confía en su criterio profesional. Dijo que el senador Iván Cepeda, que hoy es su acusador, debe ser investigado. El senador Cepeda sugirió que mi gobierno, esto sí que es importante, señora juez, no extraditó a Rodrigo Pérez Alzate y Julián Bolívar, ni a Freddy Rendón Herrera, el alemán, y dio a entender que era por intereses personales míos. Señores que no conozco, que no me conocen. El gremio que representa a las EPS reconoció una deuda de 14 billones de pesos generada por la insuficiencia del dinero que les gira el gobierno frente al incremento de las enfermedades catastróficas que atienden. Este panorama también tiene en una delicada situación a las clínicas y hospitales. Mario Cruz, vicepresidente de ASEMI, el gremio que reúne a las 10 EPS más importantes del país, reconoce que el informe de la Contraloría revela lo que desde hace meses vienen alertando. A las EPS no les alcanza el dinero y las deudas siguen creciendo. Allá hay cerca de 14 billones de pesos, es decir, plata que efectivamente se le debe a los hospitales, a las clínicas, a los laboratorios. Los otros 10 billones o otros 9 billones que hacen falta son deudas que llamamos de naturaleza contingente, es decir, están registrados por hechos que todavía no se han concretado o que ni siquiera han sido conocidos por parte de las EPS. Un juez de conocimiento emitió un fallo condenatorio contra Manuel Ranoque, el padre de los niños Mucutuy, por los delitos de abuso sexual, según pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue encontrado responsable de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas. La víctima de estos hechos es su hijastra, quien en 2020, al inicio de los abusos, tenía tan solo 10 años. Tensión en el barrio El Salitre de Bogotá por la propuesta de la alcaldía de reubicar a los indígenas en Verá, que están en La Rioja, en la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. La comunidad salió a protestar y envió una carta al alcalde pidiéndole que no lleven a los indígenas a esa zona porque podría afectar el sector hotelero y el comercio. No señor, aquí no es. No señor, aquí no es. No señor, aquí no es. El cantante Charly Sass enfrenta una compleja situación judicial. La fiscalía le embargó algunos de sus bienes en Girardot e Ibagué, pues lo acusan de haber adquirido estas propiedades en alianza con estructuras del paramilitarismo, especialmente con el bloque Tolima de las Autodefensas. El cantante se defendió en una entrevista en la revista Semana, asegurando que podía aportar pruebas para demostrar su inocencia. Que yo no he hecho parte de esa gente, que de mí no tienen absolutamente ningún tipo de pruebas, son solo chismes. Yo tengo las pruebas de que ese bien inmueble nos pertenece desde el momento en que se lo compramos al señor Hugo Lucena, el dueño de Nacional de Eléctricos en Colombia. Ya son más de 100 los fallecidos por cuenta de las inundaciones en Texas y hay decenas de desaparecidos. Entre esos, unas 10 niñas que hacían parte de un campamento de verano para jóvenes cristianas en las inmediaciones del río Guadalupe. 27 niñas entre los 8 y 18 años murieron arrastradas por las corrientes. Son 6 condados en donde se han presentado las mayores afectaciones y aún se mantienen alertas por lluvias torrenciales y posibilidad de inundaciones. La Casa Blanca decretó el estado de desastre y el presidente Trump viajará a la zona el día viernes. Hoy inician las llaves semifinales del Mundial de Clubes. Chelsea y Fluminense se estarán enfrentando a partir de las 2 de la tarde, hora Colombia, en el MetLife. Entre tanto, mañana el partido esperado por el Planeta Fútbol, cuando el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, se mida ante el portentoso Real Madrid. Fluminense contará con la presencia de 3 colombianos, seguramente 2 de ellos como titular. Estamos hablando de Gabriel Fuentes y, por supuesto, de John Arias. Y alternativa emergente será el jugador Kevin Serna. Estás escuchando